Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que poner en palabras lo que viví. Hasta ahora, me he negado a revivir aquellos momentos, por miedo a que las sombras regresen. Pero hay algo en mi interior que me obliga a contar esta historia. Quizás es el peso de la verdad, o tal vez la certeza de que, si no lo hago, caeré para siempre en la oscuridad que una vez me envolvió. Todo comenzó con una simple invitación, una misión profesional que debía cumplir. Viajar a Transilvania para ayudar a un noble con asuntos legales. Sonaba sencillo. Pero desde el primer momento en que puse un pie en esas tierras, algo no estaba bien. Era como si el lugar entero estuviera bajo un hechizo. Un hechizo antiguo, de esos que te hacen sentir observado, aunque estés completamente solo. Recuerdo la llegada al castillo como si fuera ayer. Imponente, solitario, un gigante de piedra que parecía respirar. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico, y ahí estaba él. Alto, delgado, con una presencia que helaba la sangre. Drácula. Nunca he visto ojos como los suyos. Oscuros, penetrantes, como si pudieran despojarte del alma con una simple mirada. Y cuando me habló, su voz era suave, casi melódica, pero cargada con una amenaza latente. Me dio la bienvenida, pero no era una bienvenida común. Era más como si hubiera estado esperándome, como si supiera más de mí de lo que yo mismo conocía. Las primeras noches pasaron lentamente. Los largos pasillos del castillo estaban vacíos, fríos, llenos de ecos que no pertenecían a este mundo. Drácula siempre se movía con una gracia extraña, casi irreal, como si no tocara el suelo. Siempre aparecía de la nada, silencioso, como una sombra. Y aunque intentaba mantener una conversación civilizada, cada palabra que salía de su boca me envolvía en un manto de inquietud. Nunca dejé de sentir que había algo más detrás de esa sonrisa afilada. Pronto, mis noches comenzaron a llenarse de sueños perturbadores. Soñaba con mujeres de rostro pálido y ojos hipnóticos, acercándose a mí, susurrándome promesas imposibles. Pero lo peor no eran los sueños, lo peor era despertar y sentir que no estaba solo en mi habitación, que algo o alguien me observaba desde las sombras. Mis manos temblaban al escribir, y mi mente luchaba por encontrar una explicación racional a lo que ocurría. Pero, ¿cómo se puede razonar con lo irrazonable? Una noche, cuando la luna llena brillaba más intensamente que de costumbre, decidí explorar más allá de los límites que el conde me había impuesto. Fue entonces cuando lo vi. Drácula, de pie frente a una ventana, su cuerpo completamente inmóvil, como si fuera una estatua. Pero sus ojos eran distintos. Ya no tenían ese brillo penetrante. Estaban apagados. Observaba la luna, pero no como alguien que la contempla. Era más como si estuviera absorbiendo su luz, su energía. Y entonces sucedió. Sin previo aviso, su cuerpo comenzó a moverse, no como el de un hombre, sino como el de una bestia, rápida, letal. Bajó las escaleras sin esfuerzo, casi flotando, y lo que vi a continuación me heló la sangre. Una figura humana, una mujer, entró en la habitación. La reconocí de mis sueños. Sus ojos, su piel, todo en ella era igual a lo que había visto en esas pesadillas. Drácula la miró, y sin decir una palabra, la mujer se inclinó ante él. Sus labios, rojos como la sangre, temblaron cuando él la tocó. Y entonces, con una suavidad perturbadora, Drácula se inclinó hacia ella y la mordió. La escena era una danza macabra, hipnotizante, imposible de olvidar. Corrí de regreso a mi habitación, mi corazón latiendo con furia en mi pecho. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, pero en lo profundo de mi ser sabía que lo que había visto era real. Drácula no era solo un hombre. Era una criatura salida de las sombras más profundas del mundo.
Una bestia que se alimentaba no solo de sangre, sino del miedo mismo. Cada día que pasaba, sentía que una parte de mí se desvanecía. El castillo se convirtió en mi prisión y la figura del conde en mi carcelero. Sabía que si no lograba escapar pronto, terminaría como aquellos seres que vagaban por los pasillos en la noche, sin alma, sin vida. Logré escapar, pero no sin pagar un precio. Las sombras me siguen, incluso ahora, mientras escribo estas palabras. Drácula es real. Y si estás escuchando esto, te advierto, nunca subestimes el poder que tienen las sombras. Nunca olvidaré la primera vez que vi a Carmilla. Era una noche densa, cargada de una extraña calma que solo podía presagiar el horror. Mi vida, hasta entonces, había transcurrido entre las suaves colinas y el tranquilo aislamiento de nuestra casa. Era un lugar apartado, pero acogedor, donde nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, esa noche, todo cambió. Recuerdo que escuché un carruaje acercándose, sus ruedas crujían sobre el camino de grava, rompiendo el silencio. Entonces, como surgida de la niebla, apareció Carmilla. No la reconocí, y sin embargo, había algo en sus ojos que me resultaba inquietantemente familiar. La encontré hermosa, pero su belleza era de una naturaleza distinta, casi antinatural. Había algo en ella que no podía comprender del todo, algo que me atraía tanto como me aterraba. La recibimos en nuestra casa tras un accidente que nadie pudo explicar. Su carruaje se había estrellado, y su madre, una dama que parecía estar siempre deprisa, nos pidió que la cuidáramos. Al principio, Carmilla era amable, casi encantadora, pero siempre con una especie de reserva, como si estuviera protegiendo un oscuro secreto. Poco a poco, comencé a sentir que su presencia absorbía la vida misma del lugar, como si las paredes, los jardines e incluso el aire mismo se enrarecieran bajo su sombra. Cada noche, mi sueño se volvía más inquieto. Comenzaron los sueños, o lo que creía que eran sueños. Despertaba con la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde la oscuridad. Y ahí estaba ella, siempre cerca, susurrando palabras que se desvanecían antes de que pudiera recordarlas, pero dejaban una huella profunda en mi mente. La veía, o al menos eso creía, de pie junto a mi cama, mirándome con esos ojos oscuros que parecían penetrar mi alma. Había algo perturbador en esa mirada, algo que nunca logré descifrar, pero que me aprisionaba sin darme cuenta. A medida que los días pasaban, me fui debilitando, como si una fuerza invisible drenara mi energía. Pero lo más aterrador no era el debilitamiento físico, sino el mental. Sentía que mi voluntad ya no me pertenecía del todo. Carmilla estaba en cada rincón de mi mente, en mis pensamientos, en mis sueños, y hasta en mi piel. Su presencia era sofocante, pero al mismo tiempo, no podía alejarme. ¿Era amor lo que sentía por ella? ¿O simplemente una fascinación morbosa por aquello que no comprendía? Con el tiempo, comencé a notar algo en su comportamiento. Carmilla no envejecía, no cambiaba, siempre permanecía igual, como una pintura perfecta, congelada en el tiempo. Y entonces lo entendí. El horror de la verdad se desplomó sobre mí con una fuerza aplastante. Carmilla no era humana, o al menos, no lo era en la forma en que yo lo entendía. Algo en ella pertenecía a otro mundo, un mundo de sombras y de muerte. Una noche, la peor de todas, desperté nuevamente con esa sensación escalofriante, pero esta vez era diferente. Carmilla no solo estaba junto a mi cama. Sentí sus dedos fríos rozando mi piel, y su respiración lenta y pausada junto a mi cuello. La realidad y la pesadilla se mezclaron en un torbellino de terror. Intenté moverme, gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado bajo su control. En ese momento, sentí el filo de su boca acercarse a mí, y todo se desvaneció en una oscuridad profunda. Cuando volví a despertar, Carmilla ya no estaba. Pero el lugar donde su presencia había quedado era un vacío que nunca podría llenar. Desde ese día, algo en mí cambió para siempre. Había visto algo que los ojos humanos no deberían ver,
había sentido el aliento de la muerte en su forma más seductora y aterradora. Nunca volví a ser la misma. Lo que sucedió después es una historia que prefiero no recordar en detalle. Lo que importa es esto: Carmilla, esa criatura de la noche, no era solo un vampiro en el sentido más tradicional. Era la encarnación misma de una oscuridad que no se puede comprender. Su nombre sigue resonando en mis sueños, su sombra aún me sigue, y aunque ella ya no esté aquí, su presencia jamás me abandonará del todo. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Carmilla me dejó marcada, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Ahora, cada vez que cae la noche, espero verla de nuevo, porque sé que algún día volverá por lo que quedó incompleto. Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. Todo comenzó con una fiesta en Londres, una de esas reuniones donde la alta sociedad mostraba sus mejores galas y sonrisas, pero donde el aire siempre estaba cargado de secretos y deseos oscuros. Fue ahí donde lo vi por primera vez. De pie, apartado del bullicio, observando a todos como si fuera un depredador estudiando a su presa. Me estremecí al cruzar miradas con él. Había algo en sus ojos, algo más allá de lo humano. Lord Ruthven, jamás olvidaré ese nombre. Al principio, su elegancia y su comportamiento casi aristocrático me hicieron pensar que simplemente era otro noble más, uno de esos que se deleitan en la atención de todos. Pero había algo en su semblante, una frialdad que no pertenecía a este mundo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían envolver a quienes lo escuchaban, atrayéndolos como una mariposa a la llama. Pronto, descubrí que donde Lord Ruthven iba, el caos y la muerte lo seguían. No lo noté al principio, pero las desgracias comenzaron a acumularse, como piezas de un oscuro rompecabezas que solo yo parecía estar armando. Un mes después de conocerlo, viajamos juntos. La gente le temía, aunque no sabían por qué. Caía enferma, se volvía loca o desaparecía misteriosamente, y de alguna manera, él siempre estaba cerca cuando eso sucedía. Fue entonces cuando comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Cómo podía ser posible que un hombre como él, tan sofisticado y seductor, estuviera relacionado con tantos hechos macabros? Intenté distanciarme, escapar de su influencia, pero era como si su sombra se aferrara a mí, envolviéndome en una oscuridad de la que no podía escapar. Recuerdo una noche en particular, en una pequeña villa apartada de Grecia, que cambió mi vida para siempre. Había una joven, pura y hermosa, de esas que parecen inalcanzables, y Lord Ruthven, como siempre, la había atraído hacia él sin esfuerzo. La noche en que ella desapareció, su familia no dejó de llorar ni de buscarla, pero todos sabíamos, en el fondo, que no había sido un simple secuestro. No era humano lo que se la había llevado. Lo supe entonces, lo vi en sus ojos cuando él regresó de esa colina solitaria. Su piel estaba más pálida de lo habitual, como si la vida misma lo hubiera abandonado, pero sus ojos estaban llenos de una luz siniestra, una especie de satisfacción monstruosa. Me invadió una terrible certeza: Lord Ruthven no era un hombre. No del todo. Era algo más. Algo inmortal, algo maldito. Y lo peor de todo es que yo también había caído en su red, atrapado por una fuerza que no podía comprender ni evitar. Intenté confrontarlo, lo juro. Una noche, mientras estábamos a solas, le pregunté directamente sobre los rumores, sobre las desapariciones, y sobre los cadáveres que aparecían desangrados en cada lugar que visitábamos. Él me observó en silencio durante un largo rato, y luego, con esa sonrisa que me helaba la sangre, simplemente me dijo: algunos secretos es mejor no descubrirlos. Su respuesta me dejó frío, pero también me dio la confirmación que necesitaba. Era un vampiro. Uno que había recorrido siglos, alimentándose de inocentes, oculto tras una fachada de nobleza y encanto.
Mis días después de esa revelación se convirtieron en un infierno. No podía huir de él, no podía advertir a nadie. ¿Quién me creería? ¿Quién pensaría que un hombre de su estatus pudiera ser una criatura de la noche? Estaba atrapado en su mundo, condenado a ser un testigo de su voraz hambre. Cada vez que lo veía acercarse a alguien, sabía cuál sería su destino, pero era incapaz de detenerlo. Y lo peor es que él lo sabía. Disfrutaba de mi impotencia, de mi desesperación. Cada vez que una nueva víctima caía, me miraba con esa sonrisa cruel, como si todo fuera un juego macabro en el que yo solo era una pieza más. Con el tiempo, mi mente comenzó a deteriorarse. El peso de los horrores que presenciaba me aplastaba. Ya no podía distinguir entre la realidad y las pesadillas. No podía dormir, pues cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su sonrisa, su mirada que me decía que pronto sería mi turno. Porque ese era el destino final de todos los que se acercaban demasiado a él, la muerte, o algo peor. Ahora, mientras escribo esto, siento su presencia más cercana que nunca. Sé que está aquí, que ha venido por mí. Puedo sentirlo en el aire, en la sombra que parece moverse por los rincones de la habitación. Este será mi último testimonio. No habrá más advertencias. Si alguna vez encuentras a un hombre llamado Lord Ruthven, huye. No hagas preguntas, no te acerques, simplemente corre. Porque una vez que caes en su red, ya no hay escape. Y tu vida, como la mía, estará condenada para siempre.